Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos iniciando el estudio del capítulo 14, referente a lo que son las lenguas, la profecía y la alabanza pública. Aquí veremos el contraste entre las lenguas y la profecía. Iniciando con el versículo 1, la palabra de Dios dice de referente a los principios guía, y esto declara, seguí el amor. Inicia con esta frase, este capítulo, este versículo, en donde Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha declarado brillantemente la preeminencia del amor para los corintios, como ya lo hemos estudiado en el capítulo anterior, el capítulo 13. Ahora, ya que el amor es lo más grande, debemos seguirlo. Más adelante dice la palabra de Dios, procurad los dones espirituales. No había nada malo con el procurar de los cristianos corintios por los dones espirituales, pero ellos convirtieron un deseo piadoso en una búsqueda obsesiva cuando la única búsqueda de los cristianos debe ser el amor. Y es por esto que nosotros nos damos cuenta que más adelante igual dice, pero sobre todo que profeticéis. Según el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el capítulo 12 de esta carta, Pablo habla de la profecía y el don de lenguas solo en el contexto de los otros dones del Espíritu. Pero ahora se enfoca en los dones de la profecía y de lenguas y en cómo deben funcionar en la vida del cuerpo de la iglesia. Obviamente, en la iglesia corintia. Pero aquí vemos algo muy importante. Había un énfasis excesivo sobre las lenguas y muy poco enfoque en la profecía. Es por esto que aquí nosotros vemos que significa que alguien profetice. ¿Qué significaba todo esto? Muchos que tenían estos dones milagrosos ya no son dados por considerar la profecía como simplemente predicar o una predicación inspirada y no realmente una inspiración de una manera directa. Es por esto que nosotros aquí podemos darnos cuenta. Pablo nos dirá mucho más acerca de la profecía en este capítulo. Sin embargo, sabemos que él no quiere decir que la profecía es idéntica a la predicación. ¿Por qué? Porque había una palabra griega disponible para predicar. O sea, directamente la palabra predicar viene del griego keruso. Y Pablo aquí no usa esta palabra griega. Por lo tanto, se está refiriendo a otra palabra, a otra forma de mencionar esto en diferencia entre lo que es la profecía y la prédica. Predicar es esencialmente una combinación de los dones de enseñanza y exhortación. Escuche esto, por favor. Predicar es esencialmente una combinación de los dones de enseñanza y de exhortación. Mientras que la profecía tiene dos elementos primarios de la
predicción y la revelación. Esto menciona Farnell. Ahora, si nosotros nos damos cuenta entonces en esta diferencia, más adelante nosotros vamos a ver los versículos 2 y 3 referente el contraste de la profecía y las lenguas a quienes están hablando. ¿Qué significa todo esto? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Con el don de lenguas, el hablante está dirigiéndose a Dios, no a los hombres. Hacer caso omiso de este versículo lleva a uno de los malentendidos más significativos con respecto al don de lenguas. ¿Cómo es esto? Creyendo que las lenguas son una forma sobrenatural de comunicarse hombre a hombre, en lugar de hombre a Dios. Entonces, si malentendemos esto, malentendemos también lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y pensamos que los discípulos estaban predicando a la multitud en lenguas en el día de Pentecostés. En vez de eso, ellos estaban hablando con Dios y la muchedumbre multinacional, donde pudo escuchar las alabanzas a Dios. Y esto también lo vemos en el versículo 11 de este capítulo de Hechos, en donde dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Luego, en Hechos capítulo 10, versículo 46, describe cómo se escucha el don de lenguas, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo esto, también, si entendemos mal esto, malentendemos lo que realmente está pasando cuando alguien intenta interpretar una lengua y dirige su mensaje a los hombres. Una verdadera interpretación del don de lenguas será dirigida a Dios, no a los hombres. Será una oración, una alabanza o alguna otra comunicación hacia Dios. Si malentendemos esto, también aquí nosotros podemos darnos cuenta que podemos ser llevados a creer que el don de lenguas es solamente la habilidad de hablar otro idioma y que de todo lo que Pablo está hablando es de interpretar el sermón del predicador en la lengua materna de alguien. Pero nadie necesita interpretar el sermón del predicador para Dios. Esto realmente es algo confuso, algo que todavía no podemos entenderlo bien. Pero recuerde, nosotros no podemos malinterpretar. Y esto es, dando esa situación, queremos quedarnos aquí por este momento, pero si Dios lo permite, ampliaremos más este comentario, esta explicación la próxima semana. Con esto nos despedimos y que Dios bendiga poderosamente.